computadora. Vamos a ver, ahí al tiro. Gracias, don Iván. Tenemos dos fuentes de modelo, ¿cierto? Positivo y negativo, de 12 volts y 9 volts. Tenemos una resistencia de 3,9 ohm, de 1,2 ohm, de 9,8 ohm y otra de 6,7 ohm. Y si usted se da cuenta, yo entregué la dirección de las corrientes. Voy a suponer que la corriente I1 llega al nodo A, de ahí egresa I sub 2 y sale I sub 3. Y la primera malla la voy a analizar, la malla 1, ¿cierto? En sentido antirreloj, lo estoy indicando ahí, se los di a los alumnos. Y la otra, la malla 2, lo voy a hacer en sentido reloj y esta otra en sentido antirreloj, para el análisis en cuestión. Entonces ya tenemos una estructura. Aquí obviamente la corriente I sub 1 es igual a la suma de I sub 2 más I sub 3. Ahí está, en el nodo A, ¿cierto? I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Y esas corrientes que están ahí, las paso hacia el otro lado con signo negativo. Entonces tengo el ordenamiento para la columna I sub 1, I sub 2, I sub 3, igual 0 el valor independiente. ¿Está claro? I sub 1 da lugar a I sub 2 más I sub 3. Y vamos a recorrer, ¿cierto?, la malla 1, y voy a comenzar en el punto A, y la voy a recorrer en este sentido, en sentido antirreloj. Comienzo en el punto A, paso por la resistencia de 3,9 ohm, paso por la fuente, la FEN de 12 volts, luego paso por la resistencia de 9,8, luego paso, ¿cierto?, por la resistencia de 1,2 ohm y llego al punto A. Entonces, voy a achicar esto un poquito para que se pueda ver en forma simultánea todo. Profe, ¿Sí? una consulta, ahí a mí me queda esa duda. Por ejemplo, I sub 1, ¿por qué igual a I sub 2 y I sub 3 si van hacia el mismo sentido? No, ¿no sería ser como I sub Entiéndalo, 1 más? entiéndalo que usted tiene una motobomba de 9 litros por segundo, ¿cierto? Llega ahí a una unión de dos cañerías y obviamente estas dos cañerías van a llevar agua también, pues. Si aquí llegaron 3 metros cúbicos, si ambas cañerías tienen el mismo diámetro, entonces se irá 1,5 y 1,5, ¿no? Ah, ya, comprendo. Ya. Ahora, si usted tiene aquí una tubería, ¿cierto?, más grande, de un diámetro más grande, se va a ir mayor cantidad de agua por acá que está por acá, pues, si esto vale menor. Si por acá se van 2 litros por segundo, por acá se irá 1 litro partido por segundo. De tal manera que los tres se subdividen en 2 litros partidos, los 3 metros cúbicos se subdividen en 2 metros cúbicos más 1 metro cúbico. Eso de acuerdo a la ley de conservación de la energía, ¿cierto? Desde el punto de vista del electromagnetismo. En el caso del caudal, se supone que no hay pérdidas, no hay fluentes externos que estén hallando, sino que hay una motobomba que está lanzando agua desde fuera, ¿cierto?, hacia el interior y distribuye por las tuberías. Para que entienda el paralelo. ¿Le quedó claro? Sí, profe, ahora me quedó más claro. Ya, perfecto. Entonces tengo B sub A, voy a pasar la resistencia de 3,9, lo multiplico por la corriente sub 2, recuerda que lo que estoy evaluando son la ley de los voltajes, y voltaje es igual a I por R. La corriente es I sub 2 por 3,9. Y mi recorrido coincide con la corriente que yo medí, porque la corriente I sub 2 lo hace en este sentido. Baja, llega aquí a 9,8 y ahí muere. La corriente I sub 3 nace en el punto A y ahí muere. Pero esa corriente I sub 3 más la corriente I sub 2 da lugar nuevamente a I sub 1. I sub 1, 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 nuevamente sube y llega a ese punto, el punto A, dando lugar a I sub 1. Y nuevamente I sub 1 se subdivide en I sub 2 e I sub 3. ¿Está claro? Entonces el valor de la corriente I sub 2 recorre este sentido hasta ese otro nodo. Y la corriente I sub 3 lo hace en el punto A hasta este otro punto. Y ahí, entonces tengo potencial B sub A. Mi recorrido, que es hacia la izquierda, coincide con la corriente, así que tengo una bajada de potencial. B por I, 3,9 por I sub 2. Los alambres se supone que no tienen resistencia, lo cual en la práctica no es cierto, eso lo sabemos el semestre pasado. Y aquí voy a recorrer una FEM, voy del positivo al negativo, tengo una baja de potencial, menos 12 volt.
Luego nuevamente paso por aquí, tengo la resistencia de 9,8, ¿cierto? Por la corriente que lo recorre, que es I sub 2, 9,8 por I sub 2. Y luego aquí subo, porque tengo que llegar al punto A, y me encuentro con la resistencia 1,2 ohm por su corriente I sub 3, y la recorro en sentido contrario a la corriente, por lo tanto tengo una subida de voltaje, más 1,2 por I sub 3. Y llego al punto A, B sub A. Eliminamos B sub A, porque está en ambos lados de la igualdad, entonces te queda, la ecuación 2 te queda menos 3,9 I sub 2, menos 12, menos 9, 9,8 I sub 2, más 1,2 I sub 3. Y ahí tengo una segunda ecuación, que después la tengo que reordenar, para colocarlo, ¿cierto?, en las columnas de corriente I sub 1, I sub 2 e I sub 3, y los valores independientes para darle el orden matricial. Vamos en la malla 2. La malla 2 comienza en el punto A, y la recorro en este sentido. Lo estoy indicando ahí en sentido reloj. Llego acá, ¿cierto? Bajo, llego al punto B, llego a ese punto y nuevamente subo y llego al punto A. Entonces tengo el potencial B sub A, me encuentro con la resistencia de 6,7 ohm por su corriente I sub 1, y como la atravieso en sentido contrario tengo una subida de voltaje más 6,7 I sub 1. Luego llego aquí, me encuentro con la FEM de 9 volts, voy de más a menos, tengo una bajada de potencial, menos 9 volts, ahí están los menos 9, y luego, ¿cierto?, llego y a ese punto y nuevamente me encuentro con una resistencia de 1,2 por el valor de la corriente, voy en sentido contrario a la corriente, así que tengo una subida de voltaje 1,2 más 1,2 por I sub 3 y llego al punto A, B sub A. Elimino B sub A y te queda la ecuación 3, 6,7 I sub 1 menos 9 más 12 I sub 3 igual 0. Entonces tengo, ¿cuántas corrientes tengo? I sub 1, I sub 2, I sub 3. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 1, 2, 3. El número de ecuaciones es igual al número de incógnita. Y eso se puede resolver de acuerdo al álgebra conocido mediante sustitución, igualación o reducción. Pero acá le damos un ordenamiento, ¿cierto? Y aplicamos la regla de Kram. Entonces aquí voy a reordenar I sub 1, I sub 2, I sub 3. Si tú te das cuenta, en la ecuación número 2 no tengo corriente I sub 1. Entonces le pongo 0 por I sub 1. Ya para darle el orden lógico de la columna I sub 1. 0 por I sub 1 te queda 0. Luego tengo acá menos 3,9 menos 9,8. Sumo esas dos cantidades. 3,9 más 9,8 y eso te queda 13,7 pero negativo. Ahí está, menos 13,7 I sub 2. Y luego veo acá y tengo la corriente sub 3 más 1,2 I sub 3. Y aquí tengo valores independientes, menos 12, y ese menos 12 lo paso hacia el otro lado con valor positivo para tener el valor independiente. En la ecuación 3 tengo 6 I sub 1. No tengo algún factor multiplicado por la corriente I sub 2, así que le agrego 0 por I sub 2 más 1,2 I sub 3. Y ese menos 9, que es el valor independiente, lo paso al otro lado con valor, cierto, positivo. Entonces, de ese sistema de ecuación, el determinante será 1 menos 1, 1, 1 menos 1 menos 1, 0 menos 13,7 más 1,2, 6,7, 0 y más 1,2. ¿Ya? Y aquí tenemos un error, así que lo vamos a tener que arreglar. Porque eso te quedó menos 13,7 y ahí le falta el negativo, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces tengo la columna 1, menos 1, 1, 0, menos 13,7 más 1,2, 6,7, 0 más 1,2. Que al multiplicarlo por las corrientes I sub 1, I sub 2, I sub 3, me dan los valores independientes 0, 12 y 9. Y ese determinante lo vamos a trabajar, eso es negativo. Así que hay que colocar ahí en negativo. Hago pasar una línea virtual, tanto vertical como horizontal, y quedan valores sin tocar. ¿Cuáles son los valores sin tocar? Menos 13,7, 1,20 y ahí va el valor negativo, ¿cierto?
multiplicado por el valor 1, multiplicado por esos 4 valores que quedaron sin tocar. Luego tengo el valor menos 1, pero este siempre es negativo, así que menos con menos me va a quedar más y quedan números sin tocar. ¿Cuáles son? 0, 6,7, 1,2, 1,2. Y luego tengo el otro valor más, el factor, ¿cierto?, es menos 1 y quedan números sin tocar. 0, menos 13,7, 6,7 y 0. ¿Ya? Entonces aquí multiplicamos 1, menos 13,7 por 1,2, menos 13,7 por 1,2, eso me da menos 16,44. Multiplico cruzado. Y 1,2 por 0 te queda 0. Menos con menos te queda más. 0 por 1,2 te queda 0. Eso 6,7 por 1,2. Eso te queda 8,04. El otro más por menos te queda menos. 1. 0 por 0, 0. Y esto te queda más por menos da menos. ¿Cierto? Esto es 6,7 por menos 13,7. Eso te queda menos 91,77, pero como esto es negativo, queda entonces positivo. Así que este te queda menos 16,44, menos 0 te queda menos 16,44, el otro te queda 0 menos 8,4, por 1 te queda menos 8,4, y aquí te queda menos por menos da más, y con este te queda menos. Así que esto es igual a menos 16,44 menos 8,04 y menos 91,79. Y eso te da menos 160, menos 116, menos 116,27. Negativo. Y ahí tenemos entonces el discriminante. Esto era menos 3,9, 3,9 más 9,8. Y ambos son negativos, así que te quedaba negativo, menos 13,7. Está bien. Ahí tenemos entonces el determinante. Y ahora vamos a terminar la corriente I sub 1. Y la corriente I sub 1, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Por qué en el 1 en el 1 negativo da 91,79? Acá, porque te queda menos 1, 0 por 0 te queda 0. Y este es este por este menos S por S. Es esos dos cruzados menos, ahí está, y más por menos te queda menos, por eso te queda más. Recuerda que es S por S menos S por S. Por eso aparece ahí un negativo. Es S por S menos S por S. Por eso te quedó Ah, ya. eso negativo. ¿Ah? ¿Le queda claro? Sí, ok. Sí, Ya. me quedó claro. Entonces, usted puede resolver esto que está acá, eso es lo importante, son las ecuaciones. Vuelvo a reiterar, usted lo puede resolver por sustitución, igualación o reducción. Se le complica un poco más, pero también tiene que aplicar lo que usted aprendió o lo que ha aprendido, ¿cierto?, con las determinantes, usando la regla de Kramer, que es un poco más mecánico, pero más seguro. ¿Ya? Ahí tiene entonces la determinante. Y la corriente es I1, ¿cierto? Cuando yo calculo la corriente I1, los valores de I1 los reemplazo por los valores independientes, 0, 12 y 9. 0, 12 y 9. Y los otros valores son menos 1, menos 13,7 y 0. Menos 1, menos 13,7 y 0. Y los otros valores son menos 1 más 1,2 más 1,2. Menos 1 más 1,2 más 1,2. Y eso está dividido por 116,27. Y eso es negativo. Y esto es 116,27.
27. Negativo. En todos los casos eso hay que cambiarlo porque siempre es negativo esa cosa y es el valor. Ya, entonces esto como lo desarrollo, igual que en el caso anterior, hago pasar una línea virtual por el primer índice, ¿cierto? Ahí y te queda 0 y te queda menos 13,7, 0, 1,2, 1,2. El otro es menos siempre, menos este acá. El valor ahora, el coeficiente es menos 1, ahí, y te queda 2 y 9, 1,2 y 1,2. Más el otro es negativo, menos 1, ahí, y eso te queda 12, menos 13,7, 9 y 0. Esto desaparece porque 0 por algo te queda 0, así que eso no lo consideramos. Menos con menos te queda más, 1. 12 por 1,2 te da 14,4. Lo vamos a chequear. 12 por 1,2 te queda 14,4. Menos por definición. Y 1,2 por 9. Eso te queda menos 10,8. Más por menos te queda menos 1. 12 por 0 es 0. Y 9 por menos 13,7. Eso te queda menos 123, algo. Con este menos de acá, ¿cierto? Te queda más, ¿verdad? Porque es menos y menos con menos te queda más. Así que te queda, el primer término te queda 14,4 menos 10,8, te queda 3,6. Aquí te queda 123,3 más 0 y eso te queda menos 1. Y esto queda 116,27 negativo. Esto te queda negativo también porque ese era el valor. Esto es 116,27. Y arriba te queda 3,6 menos 123,3. Eso te queda menos 119,7 dividido por menos 116,27. Igual, y eso te queda 1,029. 1,029. Ahí está entonces la corriente I1. Porque esto es negativo con negativo te queda positivo. Y ahí tenemos entonces la corriente I1. ¿Preguntas, dudas de esto? Bien, vamos con el coeficiente I2. Para el coeficiente I2, ahora reemplazo, tengo 1,06, 1,06,7. Esto es 1,06,7. Los valores de las corrientes del coeficiente I2 lo reemplazo por 0, 2 y 9. 0, 2 y 9. Y los otros valores son menos 1, 1,2 y 1,2. Para el coeficiente de la corriente I3, menos 1, 1,2, 1,2. A ver, el otro. Menos 1, 1,2, 1,2. Estamos determinando la corriente I2. Esto te queda 1 factor de los números que quedaron sin tocar. Tú pasas una línea vertical y horizontal y te quedan esos 4 datos sin tocar. 12, 1,2, 9, 1,2. Menos, ahora, ¿cierto? Eso te queda 0. Y los valores que quedaron sin tocar son 0, 6,7. Y los valores son 1,2, 1,2. Y el otro factor es más menos 1, ¿cierto? Porque es la suma, el único que cambia de signo es el medio. Y eso te queda 0, 12, 6,7 y 9. Entonces, ¿esto cuánto te queda?
esto te queda lo siguiente. 1, 12 por 1,2 te queda 14,4, menos por definición, 9 por 1,2, 10,8. Vamos a comprar esos dos valores. 12 por 1,2 igual 14,4. Y luego te queda 12 por 1,2 igual. El otro te queda S por S menos, ahora te queda 9 por 1,2 igual, te queda 10,8. Perfecto, eso te queda 0 por algo desaparece ese término, y esto te queda menos 1, 0 por 9 son 0, y 12 por 6,7, eso te queda 80,4. Ahí. 0 por 9 te queda 0, menos 12 por 6,7, lo vamos a comprobar. 12 por 6,7 igual 80,4. Y abajo el denominador te queda menos 116,27. Te queda eso que está ahí. Vamos a copiar. Lo pegamos ahí. Ahí. Y lo vamos a pegar ahí. Y ese desaparece. Ahí. Ya. Arriba te queda 14,4 menos 10,8. Eso te queda 3,6 por 1. 3,6. Vamos viendo. Si te queda 3,6. El otro te queda 0 menos 80,4, ¿cierto? Por menos 1 te queda positivo. O sea, de esto te queda 80,4. Ahí. Y 80,4, 3,6 más 80,4, eso te queda 84. Y esto te queda aquí. Eso. Y eso te queda aquí. Ahí. Entonces te queda 3,6 más 80,4, eso te queda 84, dividido por menos 116, algo. Y 84 dividido por 116,27, igual eso te queda 0,72. 72,2. Y eso te queda negativo. ¿Qué significa? Que I sub 2 va en sentido contrario al supuesto. Es decir, I sub 2 yo supuse que iba para allá. En realidad, ¿cierto? Fíjate bien, tú tienes dos motobombas, una lanzando 3 metros cúbicos de agua, 9 metros cúbicos de agua, y esta está lanzando 12 metros cúbicos de agua. ¿Cuál es más potente? La de la, ¿Cuál tiene mayor potencia? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de izquierda. Entonces, obviamente, esto está mandando 3 metros cúbicos más. Entonces, obviamente, le gana, y por lo tanto, la corriente I sub 2 va en sentido contrario al supuesto, por eso me dio negativa. Vamos con la corriente I sub 3. Entonces, la corriente I sub 3 son los valores 106,7, 106,7, ahí. Los valores de las corrientes para I sub 2 son menos 1, menos 13,7 y 0. Menos 1, menos 13,7 y 0. Y los valores de las corrientes con factor I sub 3 los reemplazo por los valores 0, 2 y 9. Los reemplazo por los valores 0, 12 y 9. ¿Ya? Entonces hacemos pasar ahora nuevamente ahí 1 factor de menos 13,7, 12, 0 y 9,
Este siempre es por definición negativo, pero el factor es negativo. Ahí te queda 0, 6,7. Ahí 2 y 9. Y el otro te queda 0, factor de, haces pasar una línea virtual horizontal, te queda 0, 6,7 y menos 13,7. Y esto que está acá es igual a menos 116, ahí o no. Vamos a reemplazar todo el tiro para que no equivocarnos. Ahí. Y este valor. Ahí. Eso que está ahí. Entonces, vamos viendo. Te queda menos 13,7 por 9. Menos 13,7 por 9. Y eso te da 123,3 negativo. Y el otro te queda 12 por 0, te queda menos 0. Menos con menos te queda más 1. Factor de 0 por 9 te queda 0. Y 12 por 6,7 te queda 80,4 negativo. ¿De acuerdo? Y ese desaparece porque 0 por algo te queda 0. Entonces, aquí te queda menos 123 menos 0, te queda menos 123 por 1, te queda menos 123. ¿Ya? Y el otro te queda 0 menos 80,4, te queda menos 80,4 por 1, te queda menos 80,4. Ahí, y eso te da un valor negativo. Y eso te queda 123,3 negativo, ¿cierto? Más 80,4 negativo. Eso te queda 203,7. 203,7 negativo. Y 203 dividido por 116,27 igual, y eso te queda 1,75. 1,752 le vamos a colocar, amperes. Y ahí estarían entonces las corrientes. Estaría la corriente I sub 1, la corriente I sub 2 y la corriente I sub 3. Y la corriente I sub 3, ya que esta es positiva, llega hacia allá, y esta es positiva, esta va en sentido contrario, llega acá. Entonces, si se da cuenta, I sub 2 llega, I sub 1 llega y da lugar a I sub 3. Por lo tanto, la suma de I sub 1 más I sub 2 debería ser igual a I sub 3. Verifiquemos. I sub 1 te queda 1,029 más 0,722. Eso te da 1,751. ¿Y cuál es el valor? Te queda 1,75. Esto era 1,9. ¿Ya? Y ahí está entonces la corriente. La corriente, la suma de las corrientes I1 más I sub 2 da lugar a la corriente I sub 3. No sé si tienen duda, consulta de las corrientes. Yo, si hay algún ejercicio cuando hagamos la prueba, ¿cierto? Les voy a pedir por la regla de Kramer. Por eso que insisto en esto. Es un poco más mecánico, pero sí tenemos otra posibilidad de desarrollo, aparte de la sustitución, la igualación, la reducción, el método de Kramer para resolver las corrientes en un circuito eléctrico. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Profe, esto lo va a subir, ¿cierto? Este cuadernito. Sí, pues esto está allá arriba ya, pues. Ok, profe. Pero hoy voy a subir este que está actualizado, bajo el otro y subo este porque hubo una corrección ahí de un signo que me alteró todo.
¿Te parece? El otro día también bajé un documento y había mal un signo también, la rectifiqué y subí la rectificada. ¿Te parece? Sí, profe. Ok. Así que usted va a tener a disposición este ejercicio completito, paso a paso. Ya, vamos entonces a la letra B. Me pide la diferencia potencial entre los puntos A y B. Entonces, tú tienes dos opciones, o tres. Empiezas por el punto A, recorres esta resistencia y llegas al punto B. O te puedes ir por este camino, ahí, por I sub 1, por 6,7, pasas la FEN y llegas al punto B. O te puedes ir por este punto, B sub A, pasas por la resistencia de 3,9, 12 volt, por la resistencia de 9,8 y pasas allá y llega al punto B. ¿Cuál de los caminos usted elige? El que usted crea conveniente. Por todos los resultados debe llegar numéricamente hablando al mismo número, pero puede ser positivo o negativo, dependiendo por dónde usted se vaya. Yo acá parece que hice lo siguiente: parto en el punto A y paso por la corriente I sub 3, por la resistencia I sub 2, y luego llego acá y llego al punto B. Ese fue mi recorrido. Vamos viendo. Aquí está. B sub A menos, recorro la resistencia en el sentido de la corriente, menos 2 por I sub 3, que es la resistencia que está ahí en la vertical, y llego al punto B sub B. Entonces yo quiero la diferencia. El B sub B, que es positivo, pasa al otro lado con signo negativo, y esto que es negativo pasa al otro lado positivo. Y pongo 1,2 por I sub 3. Pero la corriente I sub 3 que sacamos no es ese valor, porque está rectificado, entonces yo rectifico, y eso es este valor, 1,7 ahí. Y por lo tanto, multiplico el valor 1,2 por 1,7519, y eso te da 2,10. 2,102 volt. Y esa sería la diferencia potencial, ¿o cierto?, que existe entre el punto A y B. Yo hice un camino, en los ejercicios anteriores yo le mostré varios caminos alternativos. Usted complemente lo otro en su casa como ejercicio. Debería llegar al mismo resultado. Puede que le dé negativo, no importa, lo que importa es la diferencia de voltaje, el número. Y luego le piden la potencia disipada en la resistencia de 9,8 aquí. Y la corriente que la está pasando por ella, ¿cierto? Recuerde que la corriente sub 2 en realidad nace en ese, ¿cierto? Nace en ese punto, sube, pasa ahí, sube, llega acá, pasa por la 3,9 y ahí fallece. Entonces la potencia en la resistencia 9,8 es la corriente que la recorre, que es I sub 2 al cuadrado, así que si es positivo o negativo da lo mismo, porque está al cuadrado, por la resistencia 9,8. Entonces yo tengo que ir a ver el valor de la corriente, I sub 2. Y el valor de la corriente I sub 2 es menos 0,722. Menos 0,722. Y usted sabe que todo número negativo al cuadrado es positivo. Lo multiplica, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 9,8, 0,722 al cuadrado, y eso lo multiplica por la resistencia en cuestión, y eso le da 5,18. 5,108 watts, que sería la potencia, ¿cierto?, disipada en la resistencia de 9,8. ¿Alguna consulta, duda de esto? Yo, profe, Ya, dígame. ¿por qué en la potencia disipada el I se eleva a 2? Porque le explico al tiro. Déjame copiar esto que estoy ahí y te voy a explicar al tiro. Mira que si no lo hago después lo pierdo. Lo copio y lo pegamos. Ahí está, y salvaguardamos toda la cosa.
Usted me preguntó, señorita, ¿cuál es su nombre, por favor? Selene. Ya, tú tienes varias posibilidades, po. La potencia disipada es la corriente al cuadrado por la resistencia. O también tienes el voltaje, ¿cierto? V por I. Ahí. O también lo puedes hacer en función de el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. ¿Cuál de las tres expresiones ocupa la que tú creas conveniente? Pues si tú tienes el voltaje asociado a la resistencia de 9,8, ahí si tú tienes el voltaje y sabes la corriente, puedes multiplicar, ¿cierto?, la corriente que pasa I sub 2 por el voltaje asociado ahí, pero tú no tienes el voltaje. Por lo tanto, dadas las características del problema, tú no puedes ocupar el voltaje porque no lo tienes para la resistencia 9,8. Igual cosa esta, esta también es en función del voltaje y la resistencia. La resistencia la tiene, pero no tienes el voltaje. En cambio, en esta primera expresión, tienes la corriente que está pasando, que la hemos calculado, y el valor de la resistencia. Y esa ecuación, ¿no es cierto?, va al cuadrado. La intensidad de corriente para esa expresión va al cuadrado, para determinar la potencia, que se da en watts. Y eso lo vimos el semestre pasado cuando vimos la, la, la ley de Joule, la transformación de energía eléctrica, ¿cierto? Energía tipo calórica, efecto Joule, la potencia asociada a una resistencia. No sé si le queda claro. Sí, profe, gracias. Entonces, ocupe lo que usted tenga a mano. Por eso yo ocupamos esto, ¿eh? Tiene la corriente y la resistencia. Si tiene el voltaje y tiene la intensidad de corriente, ocupa esa expresión. Como tiene la resistencia y si tiene el voltaje, lo eleva al cuadrado y lo divide por la resistencia. Cualquiera de las tres opciones debería llegar al mismo resultado, pero como no tenemos el voltaje, en este caso no podemos ocupar ni esa expresión ni esta otra, ocupamos la primera. ¿Ya? Bien. Tengo que volver a copiar esto porque hice ahí una corrección. Ya. Entonces, este circuito lo voy a tomar, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el Paint. Usted mira por qué está ahí, porque obviamente vamos a hacer unas correcciones. Ahí está. Entonces eso es lo real.
Eso es lo real. La corriente de sus dos va en sentido contrario. ¿Ya? Eso es lo real. La corriente de sus dos va en sentido contrario. ¿Hay alguna consulta de esto? Te lo vamos a guardar. Eso lo eliminamos. Ya, entonces esto que esté aquí, vamos a grabar como guardamos. Entonces después le voy a subir esa hoja, ¿cierto? Con el problema corregido. Bien, con eso terminamos entonces y vamos a comenzar a ver lo que es el campo magnético. Profe, una pregunta. Dígame. O sea, no tiene nada que ver con el ejercicio de ahora, pero las pruebas son la primera individual y las otras dos son grupales, ¿o no? Hasta el momento, sí, pues. Ok. Perfecto. Eso va a depender del 30 de septiembre. Eso era por el asunto de la presencialidad, ¿o no? No, eso tiene que ver con el estado de excepción. Ah, ya. Por si vamos a volver El a. gobierno lo que tiene que hacer, ¿es cierto? Mediante la autoridad sanitaria, tiene que extender o no el estado de excepción. Entonces, ya lo hizo en dos o en tres oportunidades de forma discrecional, es decir, depende del presidente, él firma nomás y no tiene que preguntarle a nadie, o sea, le pregunta a la autoridad sanitaria, pero ahora tiene que negociar esa situación y lo tiene que presentar al Congreso. Y si el Congreso determina que se acaba el estado de excepción, que no es aplicable, que no haya toque de queda y todo ese tipo de cosas, eh, todos los profesores y todos los alumnos tienen que volver de acuerdo a las condiciones que imponga la universidad a las clases en forma presencial. Ahora hay aforos, hay cosas especiales. La universidad creo que tiene 11 salas, pero están destinadas para los ramos técnicos, para la gente de los laboratorios. Entonces, hay varias situaciones que hay que esperar, pero hasta el momento eso sería. Sí, estuvimos hablando con el profe Marco y igual nos había dicho lo mismo, que estaba como a la espera de ver qué onda con las clases presenciales y todo. Claro, si no se puede decir nada al respecto, pero uno tiene que hacer la programación con lo que hay, y si hay que modificarlo, tendremos que modificarlo. Y tendremos que ir a la sala de clase, tenemos que estar ahí, las pruebas serán individuales, presenciales, etcétera, etcétera. Ok, Así que profe, muchas no le puedo decir nada más allá, pues está todo en veremos. Ahora, si usted me pregunta, lo más probable es que esto vaya a continuar. Usted comprenderá que ahora viene la semana del 18 y la gente, usted sabe, con unas copas de más no se respeta ninguna cosa, nada, pues. ¿Usted cree que los aforos van a pillar ramadas clandestinas, fiestas y una serie de cosas? ¿Usted cree que la gente
Estás Bueno, con 200, 300 personas, usted cree que va a llegar carabinero y todos para la casa y no, sobre todo en un 18, la gente no va a respetar los aforos ¿no? Y puede suceder que venga una tercera ola. Ojalá que no suceda, pero bueno, es mi apreciación personal y puede suceder. Bien, vamos a ver, ¿lo cierto? Así como existe lo que es el campo eléctrico, también existe el campo magnético. Hay líneas de campo, ¿cierto? Que cumplen ciertas propiedades, así como la hicieron con las de campo eléctrico. Y en este caso, ¿cierto? Siempre le he pedido, siempre le he hecho ver a ustedes que siempre hay un aspecto histórico de las cosas. Hay gente que trabajó por nosotros, hizo cosas, y los griegos sabían que la magnetita tenía propiedad de traer trozos de hierro. Entonces, en la punta de los cerros encontraron ciertas piedras en magnesia en el Asia Menor que tenían la propiedad de atraer ciertas piezas de hierro, como eran las espadas, los cascos y todo ese tipo de cosas. En el siglo XII se utilizaban los emanes para la navegación. Ahí los chinos lo que hacían, ¿no es cierto?, colocaban una piedra de magnetita que se encontraba en la punta de los cerros, ¿cierto?, en el Asia Menor, y le daban la forma de una pequeña flecha delgadita, la amarraban de un hilo y la dejaban colgar, ¿cierto?, sobre un pocillo que tenía agua. Y esa magnetita se guiaba, ¿cierto?, o seguía la línea de campo magnético terrestre que pasaba por la zona. Entonces ahí se empezaron a abrir las primeras rutas de navegación, las usaban los chinos. En 1269 Marie Curie, ¿cierto?, descubre que una aguja en libertad en un imán esférico se orienta a lo largo de las líneas que pasan por los puntos del extremo del imán. Entonces hay una cierta inducción al respecto. En 1600 Gibbs descubre que la Tierra es un imán natural. En 1750 Mitchell demuestra que la fuerza ejercida por un polo, ¿cierto?, sobre otro es inversamente proporcional al cuadrado. Entonces aquí ya se trata de mostrar, ¿cierto?, un cierto modelo. Es como la ley de Coulomb, pues, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre ellas, en este caso entre dos polos de un imán. En 1820 Orestes observa una relación entre la electricidad y el magnetismo, consistente en que cuando se colocaba la aguja de una brújula cerca de un alambre por el cual circulaba una corriente, esta experimentaba una deviación, así nació el electromagnetismo. Entonces el electromagnetismo es una palabra compuesta, electricidad con magnetismo. Entonces si tú colocas varias brújulas encima de una mesa, todas esas brújulas se van a orientar con el polo norte magnético. Ahora, si tú haces un orificio y si es un trozo de madera, una mesa, por ejemplo, y haces pasar un alambre verticalmente a la superficie de la mesa, y ese alambre tú le haces pasar una corriente, lo llevas un alambre de cobre, al polo positivo y polo negativo de una batería, va a circular una corriente, y en la cercanía de ese alambre, las agujas de la brújula se van a orientar en otra dirección y van a formar un círculo concéntrico alrededor del alambre. Es decir, ahí aparece la influencia de la electricidad sobre el magnetismo. Y por eso lo que uno estudia se dice, va a ser la asignatura de electromagnetismo. En el siglo XIX, Ampère propone un modelo teórico de magnetismo y define como una fuente fundamental la corriente eléctrica. En 1830, Faraday y Henry establecen que un campo magnético variable produce un campo eléctrico. Y por último, Maxwell establece las leyes del electromagnetismo, las cuales, ¿cierto?, en las cuales un campo eléctrico variable produce un campo magnético en cuestión. Y acá tenemos el campo magnético originado por corriente eléctrica, que pueden ser macroscópicas, como las corrientes en hilo o microscopia asociadas con electrones en órbitas atómicas. Aquí usted tiene las líneas de campo magnético creadas por un imán, salen del polo norte, ¿cierto?, dan la vuelta y entran por el polo sur. Y si usted se da cuenta, en la cercanía de los polos están muy concentradas, igual cosa acá, y por lo tanto, ¿cierto?, el campo eléctrico es intenso. Ya están muy juntitas. Y la tangente a una de estas líneas, que son círculos cerrados, determina, ¿cierto?, la dirección del campo magnético en esa zona, la línea tangente. Y ahí está un alambre, ¿cierto?, que lleva una corriente que va hacia arriba, y usted con la regla de la mano derecha toma la circulación, el dedo gordo apunta en la dirección de la corriente, y la circulación, ¿no es cierto?, da lugar a las líneas de campo magnético en ese sentido. ¿Se da cuenta?
Ahí está la Tierra como un imán natural. Está el campo magnético terrestre y el campo magnético geográfico, que no coinciden, son dos cosas distintas, están corridos varios grados, y la interacción de las cargas que llegan del espacio o de nuestra estrella, que es el Sol, las partículas con carga, ¿cierto? La interacción al chocar con las líneas de campo magnético terrestre da lugar, ¿cierto? Donde está muy concentrado el campo magnético, da lugar a esas verdaderas sábanas que son las auroras boreales, que se dan en países cercanos al polo, o también en la Antártida. Pero Islandia, Noruega, ¿cierto? Todos esos países ellos ven constantemente, están viendo la formación de auroras boreales, que es la interacción entre las partículas cargadas que llegan y las líneas de campo magnético, que tienen diferentes signos y diferentes cargas, y por lo tanto normalmente hay variaciones del el estilo de las auroras boreales. Y acá tenemos una espira circular, la corriente está entrando por ese alambre, da la vuelta, ¿cierto? Sube y luego baja y sale por acá, y da lugar, ¿cierto?, a un campo magnético de esa forma, muy concentrado en algunos lados, ¿cierto?, como son los extremos, y en el punto medio tendríamos, ¿cierto?, un campo eléctrico, un campo magnético uniforme. Al igual que los imanes tienen dos polos, no hay monopolos magnéticos. Si tú cortas un imán por la mitad, aparece un norte-sur y otro norte-sur. Aquí tú tienes dos imanes, norte-sur y sur-norte, y hay fuerzas de origen magnético en los cuales se atraen diferentes polaridades, y si usted confronta dos imanes norte-norte, hay una fuerza de rechazo, o si usted confronta dos sur, hay un rechazo también en cuestión. Es como las cargas, positivo con negativo se atraen, y cargas iguales en signo positiva-positiva o negativa-negativa se rechazan. La naturaleza no cambia mucho. Y aquí usted tiene la diferencia entre la línea de campo eléctrico y la línea de campo magnético. Aquí al extremo, o cierto, el extremo izquierdo tiene un polo positivo o un polo negativo. Las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y van a las cargas negativas y conforman, ¿no es cierto?, esa configuración de líneas invisibles. Y aquí usted tiene una espira circular donde circula una corriente, campo eléctrico, campo magnético muy intenso, y hay círculos concéntricos, ¿cierto?, cerrados. Las primeras comienzan y terminan en las cargas, mientras que las segundas son líneas cerradas, de tal manera que el flujo magnético a través de esa superficie es cero, y eso, ¿cierto?, predice que no existen puntos a partir de los cuales las líneas de campo converjan o diverjan. No existe el monopolo magnético. Y acá tenemos la fuerza sobre una carga en movimiento. El campo magnético se define en función de la fuerza lateral que se ejerce sobre una carga en movimiento. Acá lo que tenemos es un paralelo. Tenemos la fuerza sobre una carga en movimiento. Acá lo que tenemos es una placa de cobre, otra placa de cobre, puestas a una distancia de separación muy pequeña, y una está cargada positiva y negativamente, y eso te genera un campo eléctrico hacia abajo, desde el positivo a negativo. Si tú colocas una carga positiva, ¿cierto?, esta se va a rechazar por la placa positiva y se irá a posicionar a la placa negativa, y acelera debido a una fuerza de origen eléctrico, y la fuerza eléctrica actúa en la misma dirección del campo eléctrico. Si la carga es negativa, sale repulsada de acá, se va a la carga a la placa positivo, y la fuerza que siente también ahora es contraria al campo eléctrico en cuestión. En ambos casos, la fuerza de origen eléctrico es el producto de la carga por el campo eléctrico en cuestión. Y el campo eléctrico se mide en Newton partido por Coulomb. En el caso de un imán natural, ¿o cierto?, tiene un polo norte magnético y un polo magnético sur. Si usted lanza una cierta partícula positiva con una cierta velocidad, va a sentir una fuerza magnética debido al campo magnético en esa dirección. Y esa fuerza magnética es del tipo, que es un resultado experimental, es el producto de la carga por V cruz B, que lo que es V es la velocidad y B es el campo magnético en el cual se está moviendo esa carga. Entonces tiene una fuerza de origen lateral, que es la fuerza magnética, y si además está pasando por un campo eléctrico, entonces la fuerza total
es la suma, ¿cierto?, del campo eléctrico más el campo magnético. Y la suma de esas dos fuerzas es lo que se llama la fuerza del Hall. ¿Cuáles son las unidades del campo magnético? Weber partido por metro cuadrado, o Weber por metro a la menos 2, o Tesla. Tesla. 1 giga son 10 elevado a la menos 4 Tesla. La Tierra tiene un imán natural que va del orden de 1 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. Los imanes fuertes que el hombre construye van entre 0,1 y 0,5 Tesla. Un electroimán va entre 1 y 2 Tesla. Entonces el campo magnético es fuerza. Si tú despejas de ahí el campo magnético, si estos son paralelos, si estos son perpendiculares, porque el producto cruz, recuerda que el producto cruz es A cruz B, ¿cierto? ¿Se recuerda el producto cruz o no? Por favor, dígame si se acuerda o no. Sí, profe. Yo no, Algo, profe. profe. Algo. Algo. Ese algo lo vamos a establecer al tiro, vamos viendo. Pequeño repaso. A cruz B. Para que usted vea que estas cosas después en el tiempo se ocupan. Eso es igual a la magnitud de A por B por el sen del ángulo, ¿cierto?, que forman los vectores A, B. Ahí. Ahí está. El producto cruz es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. A cruz B. ¿Y qué te genera el producto cruz? ¿Qué le genera el producto cruz? ¿Un vector o un escalar? Un escalar. No, papá. Vector. Por eso Porque que los llama dos tienen producto cruz o puntita. vectorial. Producto cruz o vectorial. A ver, les voy a, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso, si no vamos a andar por las backwards. Vamos a andar por las cuerdas. Tómelo para bien lo que voy a hacer. Eso es para que tenga mejor desarrollo usted. A modo de repaso. Si quieren, les subo este documento de los vectores. Pero ¿cómo se come la papa? ¿Ah? Creo que el semestre pasado lo habían subido. Bueno, profe, estaría bueno igual para repasar. Ya, lo voy a subir después. Me guardo y lo subo. Son 10 hojas. Ahí está la diferencia entre los escalares y los vectores. Los vectores, ¿cierto?, tienen magnitud, tienen dirección, puntos de aplicación, tienen cierto magnitud o módulo. Aparecen los vectores unitarios IJK, que son los representantes, ¿cierto?, de los ejes X, Y, Z. Los vectores unitarios vienen de unidad, magnitud o módulo 1 y se representan como el vector partido por la magnitud o módulo. Y ahí están el I, el J y el K. Hacia la izquierda el menos I, hacia abajo el menos J y metiéndose a la pizarra el menos K. Los vectores se pueden sumar de dos maneras, ¿cierto? El método del paralelogramo, el otro que se usa en física. Se pueden restar los vectores y para obtener el negativo de un vector basta con multiplicarlo por el escalar menos 1. También se pueden amplificar, se pueden aumentar de tamaños al multiplicarlo por un escalar. Y si ese escalar es negativo, ¿cierto?, además de aumentarlo, lo cambia de sentido. Ahora, si esto tiene dos cuadritos de tu cuaderno y lambda vale 1/2, 2 por 1/2 te queda 1, o sea, tú lo reduces de tamaño. Entonces puede aumentar o disminuir los vectores. Están las componentes rectangulares de un vector. Ahí está un vector f, ¿cierto? En la suma, de esa manera se calcula la magnitud o módulo y la dirección como tangente a la menos 1 de la componente vertical por la horizontal. Y si estamos en 3 dimensiones, se hace una expansión para la componente y los ángulos alfa, beta y gamma se hacen mediante los cosenos directores. Y aquí es donde aparecen los productos. Voy a aceptar el producto punto. Y aquí aparece el producto cruzo vectorial, que es el que estamos viendo. Entonces, A cruz B es la magnitud de A por B por el seno del ángulo en alguna dirección. Y ahí está, la regla de la mano derecha, ¿ves? Usted tiene el vector A y el vector B,
y le genera, ¿cierto?, el producto cruz mediante la regla de la mano derecha. Usted toma, arrastra sus dedos, ¿cierto?, del A hasta el B, y el dedito gordo le indica, ¿cierto?, el posicionamiento de otro vector, que es el vector C. Y ese vector, ¿qué es lo que es el vector C? Es perpendicular al primero y es perpendicular al segundo, y por lo tanto al plano que forman los dos vectores. Si usted hace A cruz B, le genera ese vector. Si usted hace B cruz A, le genera el mismo vector, pero en sentido contrario. Uno es el negativo del otro. Entonces, el producto crudo, ¿cierto?, depende de la función seno, y cuando los vectores son paralelos, seno de 0 vale 0, así que te queda, el producto cruz te queda 0. Y cuando vale pi medio, cuando son perpendiculares, seno de 90 grados vale 1. Entonces te queda la multiplicación de las componentes, y cuando son antiparalelos, ¿cierto?, te queda 0 también, porque seno de 180 grados vale 0. Y el producto cruz, ¿cierto?, lo puedo reordenar en una determinante 3×3, coloco IJ acá, las componentes del primer vector, U, U1, U2, U3, y luego las componentes del B, B1, B2, B3, y eso se reduce, ¿cierto?, como lo hicimos con el método de Cramer. Ponemos I, U2, U3, B2, B3, menos el J, U1, B1, U3, B3, más K, ¿cierto?, en cuestión U1, U2, B1, B2. Entonces, ya sabe ya que el vector, el producto cruz, le genera un tercer vector, y ese vector es perpendicular al plano formado por los dos vectores. ¿Le subo ese documento, no? Ya, profe. Sí, ¿Ah? profe, por favor. Ya, a modo de repaso, ¿cierto? Entonces ahí está, porque está metido el producto cruz, entonces lo vamos a tener que ocupar. ¿Cuáles son las unidades? Tú el campo magnético lo puedes expresar como Weber partido por metro cuadrado o Tesla. Y una Tesla es un newton por coulomb por metro partido por segundo. Y coulomb partido por segundo es ampere. Por lo tanto, una Tesla es newton ampere por metro. Entonces tú lo puedes expresar en Tesla o en Weber metro cuadrado, las unidades de campo magnético. Si la partícula pasa por un campo eléctrico, tiene una fuerza de origen eléctrico, y si pasa por un campo magnético, sufre una fuerza lateral debido a la fuerza magnética, y la fuerza total se llama la fuerza de Lorentz debido a los dos campos en cuestión. Y aquí aparece la regla de la mano izquierda, Entonces, ¿hacia dónde se mueven, ¿no es cierto?, estas cosas? La regla de la mano izquierda, existe una regla para saber la dirección y sentido de la fuerza que actúa. Entonces tiene que hacer la mano izquierda, ahí todo 90 grados, mira por favor aquí, ahí está, a 90 grados, tiene el dedito gordo, ¿cierto? Tiene el dedo índice, ¿cierto? Y el dedo del medio. Y están a 90 grados, ¿se da cuenta? 90 grados. ¿Se da cuenta? 90 grados. 90 grados. Ahí. Entonces, la relación es el campo magnético es el dedo índice, la fuerza es el dedo gordo, y la del medio es la velocidad. Y forman una triada, ¿cierto?, rectangular. Y eso es lo llamado, ¿cierto?, la dirección de la fuerza de Lorentz. Y esto es válido para cargas positivas. Por ejemplo, si yo tengo un protón, es válido esto que está acá. Si es un electrón, es la misma cuestión, pero la fuerza actúa en sentido contrario, porque el signo de la carga es negativa. Entonces tengo que tener claro si es un protón, o es un electrón, o una partícula con carga negativa o positiva. Entonces la dirección del campo magnético, la fuerza lateral, o la velocidad, ¿cierto?, sufre una fuerza lateral, y eso lo indica mediante la regla de la mano izquierda. Y aquí hay algunas consecuencias. Si tú aplicas esto que está acá, te queda la carga por V, por B, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Qué sucede si tú lanzas una partícula con una cierta velocidad a través de un campo eléctrico, un campo magnético que es paralelo o que es perpendicular? Ahí está, ¿ves? Tiene las líneas esas que aparecen, esas tres líneas color celeste que dan con el campo magnético. Y si tú lanzas una partícula positiva, ¿cierto?, en la misma dirección del campo eléctrico, formando un ángulo de la línea roja con la línea celeste, ¿cierto?, formando un ángulo de 0 grados o 180 grados, la fuerza lateral vale 0, y por lo tanto esto pasa derechito en un sentido y no siente fuerza lateral.
Si tú lanzas una partícula, ahí está la línea de campo magnético, ahí está el B, y tú lanzas una carga en forma perpendicular a la línea celeste, ahí está la velocidad, la fuerza lateral, ¿no es cierto?, que la desvía es máxima, que puede apuntar hacia arriba, hacia abajo, y por lo tanto va a generar un círculo en cuestión. Y tiene todas las otras variedades, ¿cierto?, donde te queda la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo de los dos vectores, dependiendo el sentido que tú le des, ¿cierto?, a la velocidad en cuestión. Seno de 0 vale 0 y seno de 180 grados vale 0. Y seno de pi medios vale 1, por lo tanto la fuerza es máxima, de acuerdo a la definición del producto cruz. Eso es válido para una carga puntual, la fuerza lateral que siente. Ahora, uno eso lo hace extensivo a un alambre rectilíneo situado dentro de un campo magnético en forma perpendicular. Ahí está el alambre y ahí tiene cruces. ¿Qué significa esas cruces? Eso significa que el campo magnético se está metiendo perpendicular a la pizarra. Si tiene puntitos, significa que esto sale, ¿cierto?, hacia sus ojos, perpendicular. El largo del alambre es L, la densidad de corriente va en ese sentido, ¿ya? Y la velocidad con la cual se mueven las cargas, ¿cierto?, va hacia arriba. Y por lo tanto esto va a sentir una fuerza lateral que la desvía hacia la izquierda, ¿ya? Si usted hace la regla en la mano izquierda, tiene el campo magnético, mire acá por favor, el campo magnético sería este punto, está apuntando hacia el interior de la pizarra, ¿cierto? La velocidad va para arriba, y la fuerza ¿para dónde apunta? La fuerza apunta hacia la izquierda. Entonces esa es la fuerza lateral que desviaría, ¿cierto?, a una corriente, a una densidad de corriente que pasa por un área en cuestión. Entonces la fuerza lateral es la fuerza que siente una carga, que sería la carga por su velocidad de arrastre, cruz el campo magnético, y N es el número de cargas fundamentales que están pasando en ese volumen. A por L es el área por la longitud, te da el volumen. Como la corriente es igual al número de cargas fundamentales por unidad de área, entonces la fuerza lateral sobre un alambre que lleva una corriente es I, L cruz B. ¿Qué es lo que es I? I es la corriente, L es el vector longitud que va en la misma dirección de la corriente, y V o IB, ¿cierto?, es el campo magnético. Dice donde L es un vector cuyo módulo es la longitud del hilo y su dirección coincide con el de la corriente. El L va para allá porque la corriente va subiendo. Entonces te queda que la fuerza lateral es la corriente que lleva L cruz B, donde L, ¿cierto?, es el vector longitud que va en la misma dirección de la corriente, y B es el campo magnético por el cual está circulando. Entonces esa es lo primero que tenemos. Tenemos la fuerza lateral para una carga aislada que pasa por un campo magnético que tiene esa expresión. Ahora, cuando yo tengo un alambre, tengo una cierta cantidad N de cargas fundamentales que pasan por unidad de área, unidad de longitud, o sea, por unidad de volumen, y por lo tanto la fuerza lateral para un alambre que lleva una corriente es IL cruz B. Para el caso que tenga no un alambre rectilíneo, sino un alambre curvo, ¿cierto? La fuerza es I de L cruz B, donde I de L, ¿cierto?, es un elemento de corriente. Pregunta hasta acá, dudas. Estamos definiendo Profe, cosas, ¿te podría devolver un poquito? claro. Ahí o más adelante. Ahí, Dígame. no hay profe, si es para anotar. Pero este PPT ya está arriba ya, pues yo lo tengo. Está en el aula No, sí, virtual. sí, sí, es para tenerlo en el cuaderno por apuntes de la clase. Solo Ah, eso. ya, perfecto, ya, bueno. Mientras usted no, Profe, voy a buscar un poquito de agua, dígame. uno más adelante, si es para la del alambre curvilíneo. Ahí, ese es para una carga fundamental. Si se carga fundamental, el otro es alambre recto y la otra, Esa, esa misma. ya. Entonces ahí vamos a tener que integrar, aparecen las integrales nuevamente, ¿eh? Permiso, vengo a buscar agüita igual.
Ya, entonces aquí tenemos la fuerza para un conductor de forma arbitraria, puede ser curvilíneo, etcétera, etcétera, ¿ya? El otro era para un alambre recto. Ahora, una partícula dentro de un campo magnético, ¿cierto? Se ve obligado a describir una órbita circular, un círculo de radio R, de dicha órbita que se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular. Recuerde usted que cuando hay una partícula de masa m que está circulando en un círculo de radio R, la fuerza centrípeta es la que permite, ¿cierto? Es la que permite hacer circular, ¿o cierto?, esta partícula en un círculo de radio R y que apunta hacia el centro del círculo descrito, que es la masa, por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Pero esa fuerza magnética es equivalente a la fuerza lateral que siente una carga puntual, que es el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético. Como la velocidad está a ambos lados, la elimino y te queda Q por B, te queda M por B partido por R, y si tú despejas adecuadamente tienes R, tienes la masa de la partícula por la velocidad partido por la carga por el campo magnético. Entonces aquí hay una razón de masa y de carga. Por eso que es importante, cuando vimos la ley de Coulomb, le dije, anoten por favor las características de masa y carga para un electrón y un protón, que es lo que más se ocupa. Entonces aquí tenemos un campo magnético que está entrando, un B int, ¿cierto? Entonces aquí viene una cierta partícula que se lanza con una cierta velocidad, y al sentir una velocidad, el campo magnético apunta, regla la mano izquierda, ¿cierto? Apunta hacia el interior. Ahí está, esto apunta hacia el interior, el campo magnético tiene la velocidad y por lo tanto la fuerza apunta hacia arriba. Y eso obliga, ¿cierto?, a la partícula a describir un círculo de radio R cuando siente una fuerza lateral y comienza a circular dentro de un círculo de radio R. Y ese radio es el producto de la masa por la velocidad que lleva, partido por la carga por el campo magnético. Y con eso uno puede, ¿cierto?, meterle el diente a todas las ecuaciones del movimiento circular, donde la frecuencia angular es 2pi partido por el período. Recuerda que el período es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa, ¿cierto? Y eso te permite calcular la frecuencia del ciclotrón, que es el producto de la carga por el campo magnético partido por la masa. Entonces podemos calcular algunas situaciones de esas características. Si la partícula cargada además posee una componente de la velocidad paralela al campo magnético y otra perpendicular, lo que va a hacer, ¿o cierto?, va a circular, pero va a ir avanzando como un paso y va a ir describiendo una trayectoria helicoidal. Ahora, ¿qué aplicaciones hay para el movimiento debido a la fuerza lateral que siente una carga en un campo magnético? Está el ciclotrón, que es el acelerador de partículas, el magnetrón, que es un horno de microondas, el espectrómetro de masa, el tubo de rayos catódicos. Entonces lo que se hace aquí es fabricar, ¿o cierto?, una fuente de iones, lanzar, ¿o cierto?, generar dos Ds. Esa es una D invertida, esta es otra D invertida, que están separadas a una cierta distancia pequeña, y lo que se hace, ¿cierto?, es comenzar a generar energía necesaria y suficiente para que vaya aumentando el círculo, ¿cierto?, de giro, y llegado en algún momento, ¿cierto?, se colima, pum, y sale disparado, ¿cierto?, se le entregó cierta cantidad de energía que se tradujo en energía cinética, velocidad, y sale la partícula con cierta velocidad y choca contra una muestra. Y se analizan, ¿no es cierto?, las trazas de las películas, ¿cierto? Y uno puede observar, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede al chocar dos protones, ¿cierto? Y así como se han descubierto cosas en los últimos años, debido a que el hombre posee la tecnología necesaria y suficiente, como fue la partícula de Higgs o la partícula de Dios. Esa partícula, ¿cierto?, que fue teorizada como en los años 40, 50, ¿cierto?, porque no se disponía de la energía necesaria y suficiente para poder hacer chocar dos protones y ver qué es lo que sucedía, estaba predicha, ¿cierto? Había una hipótesis de trabajo de el científico Higgs, y hace 2 años atrás, ¿cierto?, aproximadamente, se logró con la tecnología hacer chocar y ver una traza de una partícula, y esa partícula, ¿cierto?, lo que hace es suministrarle masa a todos los objetos del universo. Y se supone que esa partícula estuvo en el inicio del Big Bang y le suministró masa a todos los objetos en cuestión.
Entonces aquí lo que se hace es una señal cuadrada que permite acelerar la partícula, el campo magnético apuntando hacia arriba, y se le genera un cierto voltaje a las veces, o también algunos le llaman los quesos, es como partir un queso por la mitad, ¿ya? Y estas partículas procedentes son aceleradas por una cierta diferencia potencial que existe entre las V, y cuando llegan de nuevo al hueco de la diferencia potencial ha cambiado el signo y vuelven a acelerar describiendo un círculo mayor. Esta diferencia potencial alterna con el periodo de ciclotón de la partícula, que es independiente del radio de la circunferencia descrita. Entonces se hacen ese tipo de situaciones. Y aquí está el espectrómetro de masa, que fue diseñado también por William Armstrong para la medida de la masa de los isótopos. ¿Ves? Entonces aquí hay una relación de energía cinética que se transforma en energía potencial eléctrica, que es el producto de la carga por la diferencia de voltaje. Y eso es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esas son algunas aplicaciones que tiene, ¿cierto? Que tiene la ciencia y la tecnología debido al hecho de que una carga, al pasar con una cierta velocidad a través de un campo magnético, genera una fuerza lateral que la desvía de su trayectoria, y esa aplicación hace que uno pueda generar, o que el hombre pueda generar todos estos diseños en cuestión. También se actúa como el selector de velocidades. Lo que usted tiene aquí son dos placas paralelas con una distancia de separación pequeña, positiva y negativa. Te genera un campo eléctrico y en forma perpendicular, metiéndose a la pizarra, hay un campo magnético que se mete a 90 grados. Entonces la partícula con carga, ¿cierto?, pasa a través del campo magnético, sufre una fuerza, va a verse puesta una fuerza de origen eléctrico que apunta hacia abajo, porque esta carga es positiva, con positiva se repele, no va a apuntar hacia abajo, y tiene una fuerza lateral que la va a impulsar hacia arriba. Entonces, la fuerza total sería la fuerza de origen eléctrico más magnético, y para que la partícula no se desvíe, la fuerza total debería ser igual a cero. Si esto vale cero, esto pasa hacia el otro lado con signo negativo, se te va a la carga y te queda que E es igual a menos B cruz B. Como el campo magnético es perpendicular con la velocidad, entonces te queda que la velocidad es la razón entre el campo eléctrico y campo magnético, y te permite seleccionar un dispositivo de esa forma para poder determinar, ¿no es cierto?, como un selector de velocidades. También un hecho importante: nosotros siempre hemos asumido que cuando las cargas que llevan, ¿no es cierto?, la información a través de un cable son los electrones, las partículas negativas. Bueno, el efecto Hall fue el experimento que predijo esa situación, y que son los electrones los que llevan la información, o los que llevan, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la información a través de un cable en cuestión, y eso lo predijo el experimento de efecto Hall. Es decir, son los electrones los que realmente llevan la información, ¿no es cierto?, a través de la carga eléctrica de ellas. No sé si hay alguna consulta, duda. Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de esta primera parte. Ando un poco perdido con la hora. Esto terminamos a las 9:15, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a bajar esto para hacer algunos ejercicios que tengo por ahí preparados. Este PPT por ahí está también en el sistema. Sí, profe. Ya. Vamos a ver dónde están aquí. Parece que están. Estoy esperando que se abra esta cosa. La próxima semana no tenemos clase. Usted está de semana de vacaciones, para que no se estrese. Sí, pues bueno, la semana que dio el... No voy a empezar con ese problema, voy a empezar con algo más simple. Esperemos un poquito para buscar algo.
Esto tiene que ver con la ley de Ampère. Ya vamos a tener que empezar por los de arriba, nomás, pues si estos están ordenados de esa manera. Ya, dice un electrón es lanzado dentro de un campo magnético dado por la expresión B igual a 1,4I más 2,1 J Tesla, la unidad. Determine la expresión vectorial de la fuerza magnética sobre dicho electrón si se mueve con una velocidad V igual a 3,7 por 10 elevado a 5 J metros partido por segundo. Entonces usted sabe que cuando hay una fuerza lateral, ¿cierto? Una partícula se mueve a través de un campo magnético, la fuerza, ¿cierto?, es igual al producto de la carga V cruz B. Y el producto cruz, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cierto?, que esto se puede determinar el U cruz B mediante una determinante 3×3. Coloco IJK, ¿cierto? Y las componentes del campo magnético, que son 1,4 y 2,1. Ahí están. La velocidad de la partícula, ¿cierto?, son 3,7 por 10 elevado a 5 J. Por tanto, solamente tengo componente J, la otra vale 0, 0, I y K, y tengo 1,4 I y 2,1 J para el campo magnético, más 0K. Recuerden que entra en ese orden. Entonces usted coloca, hace pasar una línea virtual horizontal y vertical, coloca I, y le queda, ¿no es cierto?, sin tocar 3,7 por 10 elevado a 5, 2,1, 0, 0. Menos J, ¿cierto? Menos J, y quedan sin tocar línea virtual horizontal 0, 1,4, 0, 1,4, 0, 0, más K, factor de 0, 3,7 por 10 elevado a 5, 1,4 y 2,1. Entonces ahí usted redujo el determinante de 3×3 a uno de 2 columnas por 2 filas. 2 columnas por 2 filas. 2 columnas por 2 filas. Entonces coloca ahí factor de 3,7 exponente 5 por 0, te queda esa expresión menos 2,1 por 0, menos J, 0 por 0, menos 1,4 por 0, y después le queda acá 0 por 2,1 y le queda 1,4 por 3,7 exponente 5. Entonces el término con I, eso es 0, 0, así que le queda 0I, tiene 0, 0, 1,4 por 0 le queda 0J, y aquí le queda K factor de 0,1 menos 5,18. ¿Y de dónde resulta el 5,18? De multiplicar 1,4 por 3,7. Si usted multiplica 1,4 por 3,7, eso igual a 5,18, exponente 5. Entonces usted tiene desarrollado el V cruz B. Le falta multiplicarlo ¿por qué cosa? Por la carga del electrón. Y la carga del electrón es negativa, ¿no? Y ahí aparece menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Esto le queda 0, 0 y le queda menos 1,6 por 5,18. Eso le queda 1,6 exponente menos 19 por 5,18 exponente a la 5. Y eso le queda 8,288 por 10 elevado a la menos 14. Recuerde que esto es Coulomb, la carga, ¿cierto? Coulomb, y esto le quedó en, esto es metros partido por segundo por Newton Ampere Coulomb. Es decir, ¿qué unidades le queda? Eso le queda fuerza Coulomb vamos a colocar aquí Coulomb, esa es la carga del electrón, la velocidad es metros partido por segundo, y el campo magnético estaba en Tesla. ¿Y Tesla qué es lo que era? Era W Weber, por metro. ¿cierto? Metro cuadrado, o Newton, Ampere por metro, ¿no?
Eso. Newton Ampere, a ver qué lo que era esto, era Newton Ampere. Déjeme ver, por favor, para no cometer ahí, aquí lo tengo. Newton Ampere metro. Entonces los metros con los metros se van. Ahí. Y le queda Coulomb partido por segundo. Y Coulomb partido por segundo, ¿qué es lo que es? Coulomb partido por segundo, ¿cierto? Es carga partido un tiempo, eso es Ampere, ¿no? Entonces le queda Ampere por Newton. Y abajo le queda Ampere. Se te van los Ampere. ¿Y qué te queda? Te queda Newton. Y por eso el valor, ¿cierto?, de esa expresión, el valor de esa expresión te quedó en Newton. Y esa es la fuerza lateral que siente el electrón en cuestión. ¿Ya? Acá tenemos otro problema, dice un protón, carga positiva, se está moviendo con una velocidad de 6 por 10 elevado a 6 J metros partido por segundo en una región del espacio en donde el campo magnético viene expresado por la ecuación V igual a 3I menos 1,5 J más 2K Tesla. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración en ese instante? Entonces usted sabe que la fuerza lateral, ¿no es cierto?, que siente la carga es el producto, la carga del protón, V cruz V. Pero la fuerza, ¿cierto?, es el producto masa por aceleración. Entonces, si yo quiero la aceleración, la masa está multiplicando, pasa dividiendo, te queda la carga del electrón, ¿cierto? La carga del protón, V cruz V partido por la masa. Y ahí tienen la razón, carga del protón y masa del protón. 1,6 exponente a la menos 19 partido por 1,67 por 10 elevado a la menos 27. Esa razón te queda 1,6 exponente a la menos 19 dividido por 1,67 exponente a la menos 27. Y eso da lugar a, aquí hay varias comas, el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,58, ¿cierto? Por 10 elevado a 3, 6, 7, ¿cierto? Eso queda 0,958 por 10 elevado a 8. Yo tengo aquí 9,58 por 10 elevado a 7. Y me falta desarrollar el V cruz V. Entonces ahí hay que desarrollar, coloco IJK, las componentes de la velocidad son 6 por 10 elevado a 6J, así que eso está, o es I, no, es I, ¿cierto? 0J, 0K, y el otro son 3I menos 1,5J, y estos son 2K. Y hay que desarrollar ese determinante de 3 por 3, lo cual da lugar a 12 por 10 elevado a la 6i menos 9 por 10 elevado a 6k. Entonces el valor de esa razón entre la carga y la masa la multiplica por esos valores y eso te da un valor de 11,496i menos 8,622k por 10 elevado a 14 metros partido por segundo. Entonces lo que se hace aquí es calcular la magnitud o módulo de un vector. ¿Cómo se calcula la magnitud o módulo de un vector? ¿Cómo se calcula la magnitud o módulo de un vector? Era con el producto punto, ¿no, profe? No. Es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado, ¿no? Eso mismo. Ya. Las dijo el semestre. Ya. Entonces aquí vamos a multiplicar 11,496. Eso te da
11,496 exponen por 10 elevado a 14, ¿cierto? Y todo eso al cuadrado. Más la otra componente, y la otra componente es 8,622 por 10 elevado a 14. 8,226 por 10 elevado a 14. Eso está bien ahí. Eso. Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace en la calculadora? Se coloca raíz, 2 paréntesis de entrada, se coloca 11,496 exponente al cuadrado, exponente 14, ¿cierto? Cierra paréntesis, le vamos eso al cuadrado, más abre paréntesis, 8,226 exponente 14, cierra paréntesis, le vamos al cuadrado y volvemos a colocar otro paréntesis, y eso me da 1,4113, 1,4135 por 10 elevado a 15. Y esto te queda en aceleración, Sería metros por segundo cuadrado, ¿no? correcto, metros partido por segundo cuadrado. Ahí estaría el valor. ¿Y cuánto dio acá? Claro, te queda 1,437 exponente 14, le corro una coma y te queda 1,43 por 10 elevado a 15. 1,413, y eso tiene que ver con los decimales de arrastre, ¿no? Pero está dentro del orden, y eso es la manera de calcular la magnitud o módulo. Lo que pasa es que aquí lo hicieron y simplemente le pusieron una barrita. Recuerda que son 2 barritas para calcular la magnitud o módulo de un vector, y aprovechamos de hacer el repaso correspondiente, cómo se calcula la magnitud o la magnitud, ¿cierto? El tamaño de un vector. Estamos recibiendo varias cositas, ¿ves? Aquí tenemos otro problema. Dice, un electrón es acelerado desde el reposo a través de una diferencia potencial delta V de 500 volts. Es decir, si es un electrón, tengo que tener a mano el signo de la carga, su masa y su carga, porque los voy a ocupar. Por eso que es importante en esta parte del estudio que usted tenga, se recuerda cuando rellenamos la ley de Coulomb, rellenamos la masa y la carga de un electrón y un protón, que usted esos datos los tenga a mano para efectos de los ejercicios. Parte del reposo, velocidad inicial 0, hay una diferencia potencial de 500 volts. Entonces ingresa dentro de un campo magnético B. Entonces lo que se hace, ¿cierto? Aquí se establece una diferencia potencial de 500 volts, se lanza ese electrón con una cierta velocidad y se incorpora a un campo magnético. Al incorporarse a un campo, aquí no hay nada. B igual 0. A ver si podemos mejorar esto. Espéreme. Está muy fea la... Vamos a copiar esto y esto lo vamos a pegar. Paint. Profe, igual se nota así. Sí, pero pongámosle un poquito más de talento, así podemos hacerlo.
Queda más bonito así, ¿o no? Quedó más bonito ahí, ¿o no? ¿Ves? Entonces, se lanza el electrón, ¿cierto? A través de debido a una diferencia potencial, por lo tanto aquí tengo una energía potencial eléctrica que se va a transformar en energía cinética necesaria suficiente para que ¿cierto? Este electrón, al pasar por el campo magnético, sufre una fuerza lateral que lo va a obligar, ¿cierto?, a describir un círculo de radio R. Entonces, dentro de un campo magnético B, este campo hace que la partícula recorra media revolución, o sea, media vuelta, para chocar con esa placa en un tiempo de 2 nanosegundos. El tiempo es 2 nanosegundos, y un nano son 10 elevado a la menos 9 segundos. Y preguntan, ¿cuál es el radio de la órbita? Entonces, en primer lugar, se determina la velocidad del electrón con la que ingresa el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que toda la energía cinética, ¿cierto? Toda la energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética de movimiento. Esto es igual a un medio de la masa del electrón, vamos a colocar ahí su índice, de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado, eso es igual a la carga del electrón por la diferencia de voltaje que él tiene, o que se ve, ¿cierto?, expuesto. Entonces lo que hacemos ahí es despejar, ¿cierto?, la velocidad al cuadrado. Ahí. Y eso, el 2 que estaba dividiendo pasa multiplicando, te queda 2 por la carga del electrón por la diferencia de voltaje de 500 volts, partido por la masa del electrón. Ahí está. Y como la velocidad está al cuadrado, les traigo raíz. Pues entonces te queda la raíz de 2 por... Vamos a reemplazar esa cosa ahí, para que quede más encachado. Ahí está. Te queda 2 veces la carga del electrón. Y la carga del electrón, ¿no es cierto?, ¿en qué se mide? En Coulomb, ¿no? El voltaje se mide en Joule. El volt, ¿cierto? Se mide en volt. En volt. Y la masa del electrón en kilogramos. Ahí está. Entonces, si tú multiplicas 2 por 1.6 exponente a la menos 19 por 5 exponente 2, igual, eso te queda 1,6 por 10 elevado a la menos 16. Y si eso lo divides por 9.1 exponente a la menos 31 kilogramos, eso te queda 1,758 por 10 elevado a 14. Si tú quieres le agregamos aquí un numerito. Ahora, ¿qué unidades te quedan? Te queda Coulomb por volt partido por kilogramo.
Esperamos un poquito. Arriba te queda column. Por volt. Y los volt, ¿qué es lo que son? Voltaje. ¿Están por ahí o no? Sí, profe. Joule partido por coulomb, ¿o no? El trabajo que hace un agente externo para traer una carga desde el infinito a un determinado punto. Joule partido por coulomb, ¿cierto? Y abajo te queda en kilogramos. ¿Qué puedo hacer ahí en esa expresión? Los coulomb con los coulomb se van. Ahí. ¿Y qué te queda? Te queda Joule partido por coulomb. Joule partido por kilogramo. Ya. Joule es energía, ¿cierto? Joule es Newton por metro. El trabajo que hace una fuerza de 1 newton y hace que el cuerpo se desplace 1 metro. Y esto te queda en kilogramos. Ya. La masa M y el kilogramo son las unidades fundamentales. No lo puedo descomponer. Pero los newton, ¿qué es lo que son? Fuerza. ¿Cierto? Sí. Ya, y esos son, ¿qué cosa? Es la fuerza. El newton, ¿cierto? Es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo, de 1 kilogramo, y hace que este cuerpo experimente una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Y eso te queda en kilogramos. Ya, y aquí nos estamos condenando en algo. Carga coulomb volt es joule partido por coulomb. Y los joules son newton por metro. Ah, los newtons son kilogramos por metro. Y eso queda multiplicado por metro. Ahí. Porque los newton es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que experimente una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. ¿Qué se nos puede venir ahí? Ahí se van los kilogramos. Perfecto. ¿Y qué te queda entonces? Sería la masa al cuadrado, Claro, ¿no? te queda m al cuadrado. Cantidad al cuadrado, por Ahí segundo te cuadrado. queda segundo cuadrado. Y todo eso está bajo raíz, ¿o no? Sí, y ahí se expresa la velocidad como metro por Ya, segundo. eso te queda metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Ahí. Y la raíz de 1,7 y la raíz de 1,758 exponente 14, eso te queda, aquí tengo 2 comas y un punto, corro el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,3225, 1,3258 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo, que corresponde a unidades de velocidad. Entonces sale limpiecito lo que corresponde, ¿ves? Y aprovechamos de reciclar algunas cosas. Eso lo borramos ahí y lo colocamos aquí. Y ahí estaría entonces lo que es la velocidad. Calculamos la velocidad
Entonces ahora vamos a calcular el radio y al ingresar al campo experimenta una fuerza magnética expresada por la carga V cruz B. La carga, ¿cierto?, va en una velocidad V sub 0i, va hacia la derecha, por el campo magnético que se mete hacia la pizarra, ¿cierto? Y eso ya está el vector unitario, ¿cierto?, menos K, hacia el interior de la pizarra. Entonces eso te queda la magnitud o módulo de Q, V sub 0B y I cruz K, I igual a menos cruz K, te queda, ¿cierto?, menos J. Es decir, esto se dobla hacia acá. Dobla, ¿cierto?, generando una fuerza de esas características. Y el modo de la fuerza magnética entonces será la carga del electrón por su velocidad por el campo magnético, y debido a que el electrón en el interior del campo describe un movimiento circular, entonces aplicamos la segunda ley de Newton. La fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esa fuerza resultante es del tipo la carga del electrón por su velocidad por el campo magnético, m es la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado partido por el radio de giro. Se nos va una velocidad y te queda que el radio de giro es la masa del electrón por su velocidad por el campo, perdón, por la carga del electrón por el campo magnético. Y con eso podemos determinar, ¿no es cierto?, como no conocemos el campo magnético, entonces vamos a aplicar lo que es la velocidad angular, que te queda la carga del electrón por la masa por el campo magnético, y eso es W, 2pi partido por el periodo, y el tiempo que demora, ¿cierto?, es de 4 nanosegundos, ¿no? Estamos viendo, es de 2 nanosegundos. El tiempo, ¿cierto? El periodo, como es la mitad, ¿cierto? El periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta completa, medio círculo lo hacen 2 por 10 a la hora menos 9, y como es el tiempo total, 4 por 10 a la hora menos 9. 2pi por la masa del electrón, la carga por el periodo, y eso te da el campo magnético Tesla, de 8,93 exponente a la menos 3. Y eso lo reemplazamos en la ecuación, la masa del electrón por su velocidad, ¿cierto?, que la calculamos anteriormente por la carga del electrón por el campo magnético, y eso me da un radio de 8,34 milímetros. Preguntas, dudas, consulta. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, duda? No, profe. Ya. Me quedan 5 minutos, y en 5 minutos no creo que alcance a hacer otro problema. Voy a dejarlo hasta aquí la clase, ¿le parece? Ok. Sí, profe. Ya, porque son las 21:10, yo le debo a usted media hora, son 21:15, el leer el problema, entonces prefiero terminar, porque en 5 minutos no me alcanza y lo voy a dejar en status quo. Entonces, profe, acuérdese y lo retomamos en la próxima clase, y a veces me olvido. Lo vamos a dejar entonces en la clase hasta hoy día de hoy, ¿les parece? Sí, Sí, profe. Ya. Que estén muy bien, buenas noches, cuídense por favor, y la Nos próxima vemos, semana, profe. Chao, profe. no Buenas tenemos noches. clase, ¿ah? No tenemos clase la próxima semana. Noche, Que estén profe, bien. genial. Listo, Chao, que estén profe. bien. Gracias. Chao, profe, Nos buenas vemos. noches. Buenas noches, que estén bien, cuídense, chiquillos.